Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del programa que estamos haciendo para ustedes, nuestros clientes de Obetus y de H Integro, específicamente hacia personas físicas. Este programa, como ustedes saben, lo hemos llamado Finanzas Personales desde la perspectiva fiscal, el equilibrio de tus finanzas y tus impuestos. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues es el relacionado con la Declaración Anual de Personas Físicas. Hemos ido avanzando en este temario desde el mes de agosto del año pasado. Ya faltan solamente 5 sesiones contando esta. Y hoy estaremos viendo el tema precisamente que en abril denota mucho interés entre nosotros en las personas físicas y hablaremos de la relevancia que tiene esto también para el efecto de nuestro patrimonio y nuestras finanzas personales. Les recuerdo que lo que estamos buscando de manera general en estas sesiones que estamos llevando con ustedes es que todos los asistentes aumenten su conocimiento financiero y fiscal. No se trata nada más de ver cómo le hago para obtener más ingresos o tener más patrimonio, sino que siempre tienen que cuidarse aspectos fiscales en ello. ¿Para qué? Para que entonces nos lleve a aplicar acciones que nos ayuden a manejar adecuadamente las finanzas y así evitar errores graves que puedan afectar al patrimonio personal y sobre todo familiar. Es lo que buscamos a lo largo de estas 12 sesiones. Pero en sí, esta sesión, ¿qué es lo que queremos? Lo que estamos buscando es que el participante reconozca la importancia de presentar su declaración anual y la relación que tiene esto con sus finanzas personales y su cuidado patrimonial. Además de que vean a la declaración anual como una oportunidad que existe para poder reducir el pago del ISR, del impuesto sobre la renta, o en todo caso de poder obtener un saldo a favor de los pagos que ya hice o las retenciones que ya me hicieron, poder recuperar parte de ese ingreso. Entonces, el enfoque es este de esta sesión, que ustedes vean en qué consiste la declaración anual, por qué es importante hacerla para el cuidado de sus finanzas personales y sobre todo del cuidado patrimonial. Y hablando de cuidado patrimonial, pues ahorita quiero precisamente relacionar esto con una sesión que tuvimos anteriormente, que es la de discrepancia fiscal. Hablamos en una de ellas de la importancia que es evitar situaciones que nos pongan en una discrepancia fiscal. Recordando que discrepancia fiscal es que la autoridad suponga por algún medio de los que tiene de hacerse llegar información que el contribuyente tiene más gastos o más deducciones de los ingresos que dice tener. Entonces, la diferencia entre esos gastos con las deducciones, pues ese gap, ese vacío, supone para la autoridad un ingreso no declarado. Y es cuando entonces nos pone una situación de discrepancia fiscal y se ejercen facultades, se ejercen auditorías, revisiones hacia los contribuyentes. Entonces, por eso es importante que nuestra declaración siempre vaya a la par del incremento de patrimonio que tenemos durante cada ejercicio para que se vaya reconociendo que estamos obteniendo nuestros ingresos y nuestros patrimonios pues de fuentes perfectamente declarables y que ya pagan un impuesto. Vamos a ir definiendo qué es la declaración anual. Y me gusta mucho esta figura que están viendo ustedes porque nos hace entender en qué consiste la declaración anual. Cuando estábamos haciendo la planeación de esta charla con mis compañeras Nayeli y Karen, les decía, es que lo vemos la declaración anual como una caja de entrega al SAT. Podemos verla como una gran caja de entrega al SAT, donde adentro de la caja van pequeñas cajitas. Esas pequeñas cajitas simbolizan la fuente de ingresos que tiene cada uno de los contribuyentes. Cada contribuyente puede tener ingresos de diferentes tipos a la vez. Existe un mito en el que dicen que los contribuyentes no pueden tener más de un ingreso. Están trabajando para una empresa y ellos creen que ya no pueden dedicarse a tener
un ingreso por una renta de un inmueble o que ya no pueden prestar servicios para un tercero de manera profesional, como lo es un honorario. No, la realidad es que una persona física puede tener diferentes tipos de ingresos a la vez. Y si recuerdan, una de nuestras primeras sesiones que tuvimos fue precisamente de los tipos de ingresos que puede tener la persona física. Ahí está en el canal de YouTube y en la página de Obetus, en los accesos a los videos donde ustedes pueden retomar esto y verificar que efectivamente cada contribuyente puede tener diferentes cajitas mes a mes y que por cada mes a mes va teniendo sus ingresos y va pagando su impuesto provisional acorde a las reglas que están especificadas en cada uno de esos capítulos. El capítulo de los salarios, el capítulo de las rentas, de honorarios, de intereses, de venta de casa-habitación, por mencionar algunas de las más comunes. Al final, cada año, el contribuyente presenta un concentrado de toda su declaración anual. La declaración anual es para el impuesto sobre la renta exclusivamente. El impuesto sobre la renta es un impuesto de carácter anual, de enero a diciembre de cada año. Y entonces el contribuyente lo que hace es decirle al SAT, mira, aquí en esta gran caja de declaración anual, donde hay un espacio para esas 9 cajitas, que cada cajita es un tipo de ingreso permitido, ahí va el corte de cada una de ellas. ¿Cómo me fue con los ingresos de este año de salarios? ¿Cómo me fue con mis ingresos de rentas, si es que tuve? ¿Cómo me fue con mis ingresos de honorarios, si es que tuve? Si vendí una casa habitación, si pagué impuestos o fue exenta, si tuve alguna herencia, si tuve ingresos por intereses, etc. Ahí va la información de todo, de cómo me fue durante el año. Ahí está concentrado el cómo me fue durante el año y se le entrego al SAT. Eso pudiéramos hacer como una imagen de entender lo que es mi declaración anual. Ahorita que toqué varios temas, fíjense cómo van en relación a lo que ya hemos venido platicando. Ya tuvimos una sesión que hablábamos de los tipos de ingresos que tiene una persona física. Ahí hicimos mención a los que son grabados y a los que son exentos. Ya tuvimos también una sesión hablando de discrepancia fiscal. Entonces, fíjense cómo todo nos va llevando al cuidado de nuestro comportamiento fiscal y por lo tanto al comportamiento de nuestras finanzas. ¿Cuándo se tiene como fecha límite presentar la declaración anual? Siempre es por ley el 30 de abril. Si el 30 de abril cae en viernes, en sábado o en domingo, se pasa al siguiente día hábil. Normalmente el 1 de mayo, pues aquí en México también lo tenemos como día inhábil, entonces se puede llegar a pasar hasta el 2 de abril. Entonces, la fecha límite por ley es el 30 de abril. Si cae el 30 en viernes, sábado o domingo, se pasa al siguiente día hábil. A veces las autoridades dan plazos ampliados para presentar las declaraciones, como sucedió en el año 2020 respecto a la declaración del 2019, que dieron 2 meses adicionales, como sucedió el año pasado o el pasado o antepasado, que fue un mes todavía adicional, fue el mes antepasado, creo. Entonces, en este año pasado no hubo, este año pues ahorita no se piensa que vaya a haber un plazo adicional. Por eso tenemos que tener en mente el 30 de abril como fecha límite para presentar la declaración anual. ¿Qué pasa si la presento fuera de esa fecha? Bueno, si es fuera de esa fecha y tengo un saldo a favor, pues lo que va a suceder es que se va a poner en la cola, en la línea, pues de todas las que ya presentaron declaración con un saldo a favor y están pidiendo devolución. Si es con un impuesto a cargo, más adelante en esta sesión veremos que pierdo una facilidad de poder pagar a plazos, ¿sí? Y si simplemente fue un pago que puedo abordar, por lo que puede suceder después del 30 de abril es que tenga que pagar actualizaciones y recargos. Oye, Toño, tengo que pagar una multa si la presento después del 30 de abril. No, no hay una multa de manera automática. Las multas vienen
cuando se presenta bajo un requerimiento de la autoridad. Es decir, cuando la autoridad ya me notificó que estoy pendiente de presentar esta declaración y no lo hice en tiempo. Cuando me llega una notificación que me obliga a tener mi firma de recibido o por el buzón tributario acceder con mi firma electrónica para recibir el acuse de notificación, ahí es cuando me doy por requerido o me doy por enterado de que estoy pendiente de una declaración y entonces sí pudiera haber una multa posterior. ¿Quiénes tienen que presentar su declaración anual? Esta también es una de las dudas más comunes entre las personas físicas, porque habrá algunos que han trabajado para una empresa y no tenían la costumbre de presentar declaración anual. Habrá algunos que no saben realmente si tienen que presentarla obligatoriamente u es opcional. Entonces aquí con este diagrama lo que queremos mostrarles es eso, contestar la pregunta, ¿quiénes tienen que presentar su declaración anual? ¿Quiénes sí las tienen que presentar? Todos aquellos que están recibiendo ingresos por salarios o asimilados a salarios, y en este caso, siempre y cuando están obligados, cuando se tuvo 2 o más patrones en el año, cuando se trabajó para 2 o más empresas, o cuando los ingresos, aunque sea trabajando para un solo patrón, hayan superado los 400,000 pesos al año. En ese momento están obligados a presentar declaración anual los que están recibiendo salarios o asimilados. Los que están ofreciendo servicios profesionales, es decir, trabajando por honorarios, expidiendo recibos electrónicos por honorarios, ellos siempre la tienen que presentar. Los que están presentando actividad empresarial, que emiten facturas por sus servicios, siempre tienen que hacer declaración anual. Los que están recibiendo ingresos por arrendamiento siempre la tienen que presentar también. Los que tienen ingresos por intereses, aquí es siempre y cuando, en el caso de los asalariados que no estén obligados y que tengan intereses también, pues siempre y cuando la suma de los intereses exceda 100,000 pesos anuales. Y cualquiera que tengan 2 o más de estas de manera simultánea. Es decir, si trabajas para una empresa y aparte recibes rentas en el régimen de arrendamiento, pues ya por ende te pone en una situación de que tienes que presentar declaración anual. Si estás nada más como asalariados o asimilados y no trabajaste para 2 empresas, 2 patrones y no superaron tus ingresos 400,000 pesos al año, no estás por ley obligado a presentar una declaración anual, pero sí tienes la opción de presentarla. Aquí también lo que queremos resaltar es que a partir de este año 2022, una de las novedades es que los que están en el régimen simplificado de confianza, es decir, aquellas personas que están recibiendo honorarios o una actividad empresarial o rentas, pero bajo el régimen simplificado de confianza o reciclo, ellos no presentan declaración anual, pero no tienen derecho a presentar ningún tipo de deducciones. Recuerden que este régimen lo que hace es pagar una tasa muy pequeña de impuesto que va desde el 1 hasta el 2.5% según el nivel de ingresos que haya tenido, sin presentar deducciones cada mes. Bueno, tampoco presentaría deducciones en la declaración anual. Es decir, el ejercicio de declaración anual para los que están teniendo ingresos por reciclo solamente es como un ejercicio de ajuste, ver cuáles fueron los ingresos anuales y ver con base en los ingresos anuales si pagaste de más o pagaste de menos respecto a tus pagos mensuales del régimen simplificado de confianza. Entonces, conclusión, todos los que están aquí son los que tienen que presentar declaración anual, obligatoriamente. ¿Quiénes no tienen que presentar declaración anual? Pues los que están dentro del régimen de incorporación fiscal, el RIF, que ese régimen, recordemos que ya no hay nuevos RIF a partir del año 2022. Fue un régimen que estuvo desde el año 2014 vigente hasta el año 2021 y que probablemente todavía tengamos o seamos régimen de incorporación fiscal porque así me conviene, porque así en mi negocio me conviene más porque tengo quizás márgenes menores o porque tengo pérdidas fiscales.
Y ese régimen de incorporación fiscal no presenta ninguna declaración anual. Algo muy importante que tenemos que manifestar en nuestra declaración es un capítulo de datos informativos. Y aquí lo que tengo que informar precisamente es si obtuve préstamos mayores a 600,000 pesos o que en conjunto excedan a los 600,000 pesos junto a los premios, si obtuve un premio o si recibí donaciones. Es importante informar esto porque a veces son de los pecados más graves en nuestro cuidado de finanzas personales. Los préstamos que yo recibí, hablando de préstamos, puede ser que el banco me haya prestado para pagar una casa y ahora tengo un crédito hipotecario, pues yo recibí un dinero para pagar una casa, que yo haya acudido a un banco o a una caja de ahorro para obtener un préstamo. Entonces, los que estamos obligados a presentar son, si son en lo individual o en el conjunto, suman más de 600,000 pesos. Como dice este slide, son datos informativos. No significa que voy a pagar impuestos por informarlo. Es simplemente tener el dato. Y ya supondrán para qué lo quiere la autoridad. Pues lo que quiere con esto es evitar decirle a una persona, estás en discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor en el año 2022 me compré una casa y yo no tenía el dinero para comprar completamente la casa. La pagué con un préstamo. Entonces, en ese año en que yo compré una casa, lo que va a suceder es que el notario público va a informar que compré una casa y que yo pagué 3 millones de pesos por esa casa. Pero en mis declaraciones de ese año, pues dice que yo nada más gané 500,000 pesos. Entonces, ¿de dónde pagué el resto? Ah, pues el resto lo puedo informar ahí que el banco me dio un préstamo de 2,5 millones de pesos para yo pagar esa casa y ahora le debo al banco, ¿sí? O que recibí una donación, quizá mi papá, mi mamá, mis abuelos o mis hijos, recuerden que en línea recta las donaciones son exentas y también con el cónyuge. Pues quizás recibí una donación por parte de mi papá, de mis abuelos o de mis hijos y con eso compré la casa. O quizás también me gané un premio, entonces tendría que informarlo, ¿sí? Entonces, por eso es importante llenar este campo de datos informativos para evitar, por lo tanto, sospechas de una discrepancia fiscal. ¿Qué otra información es la que yo debo declarar? Cuando exceda de 500,000 pesos todos los ingresos que yo percibí por concepto, aunque no tenga que pagar impuestos, por concepto de viáticos, si estoy trabajando para una empresa. Si yo vendí una casa habitación, recuerden que las casas habitaciones están exentas hasta 700,000 UDIs, siempre y cuando haya demostrado que yo viví en esa casa, siempre y cuando yo no haya vendido otra casa en los últimos 3 años, son exentas hasta ese valor. O que recibí una herencia. Sí, recordemos que las herencias, independientemente de si quien me heredó es familiar o no, mientras esté legalmente establecido como una herencia, hasta ahorita en México sigue siendo un ingreso exento. Y quizás con eso, pues yo pagué la casa que me compré. Entonces, esa información, si yo la plasmo de manera correcta en mi declaración anual, me va a evitar sobresaltos posteriores en mis finanzas personales, tratando de aclarar discrepancias que la autoridad pudiera creer que haya tenido durante ese año. Entonces, uno de los campos más importantes que a veces olvidamos presentar información en esta sección. Nosotros como Vetus lo que hacemos ahora con los clientes es que les hacemos llegar un formulario previamente a presentar la declaración anual, normalmente en el mes de febrero o marzo, para que vayan recabando esta información y ellos vayan llenando ahí datos de si sí tuvieron préstamos, donaciones, herencias, ventas de casa habitación o algún premio, que es lo que normalmente se olvida informar. Bien,
Entonces ya hablamos de cuándo una declaración anual se tiene que presentar, ya hablamos de la importancia de las obligaciones, de cuándo es obligado presentar una declaración anual, ya hablamos de lo importante que es llenar el cuadro de datos informativos para evitar discrepancias fiscales. Uno de los puntos más importantes de la declaración anual es la sección de deducciones personales, porque está aquí la oportunidad que tenemos todos como personas físicas de realizar de manera correcta estos tipos de gastos que vamos a ver a continuación, pedir el comprobante de manera correcta y por lo tanto aprovechar la facilidad que está en la ley de tener esta deducción adicional, la cual me ayuda a disminuir la base gravable y por lo tanto que el impuesto anual, el ISR ya definitivo, sea menor, lo que provoca con esto que haya más posibilidad de que me devuelvan algo y salir con saldo a favor. Me van a devolver las retenciones que ya me hicieron durante el año mis patrones, mis clientes, o los pagos provisionales que yo ya realicé durante el mes al mes por mi actividad empresarial o profesional. Lo que me va a hacer ajustarme a tener un ISR más justo, más cabal, ¿verdad? Sería las deducciones personales. Existen unas reglas de manera general a las deducciones personales y eso es importante tenerlo en claro. Que estén efectivamente pagadas las deducciones personales, es decir, que durante el año efectivamente las haya pagado, que no se maneje el crédito en este tipo de deducciones que brinquen el año y que esté, por lo tanto, facturado dentro del ejercicio. En este caso, vamos a la declaración anual del 2022. Bueno, pues estas deducciones personales que tengan comprobante fiscal del 2022. Y la otra regla es que en su conjunto no excedan al 15% de los ingresos percibidos en el ejercicio o el equivalente a 5 UMAS, el menor de los dos. El menor de los dos. Yo nada más puedo tener hasta 15% de mis ingresos como deducciones personales o 5 UMAS, que aquí lo tenemos el valor de 175,000 pesos, 175,505.40. El menor de los dos va a ser el tope de las deducciones personales, que vamos a hablar ahorita en detalle, pero que en conjunto no pueden llegar a eso, a excepción de dos, que ahorita las vamos a ver que se calculan aparte de este límite. Y la otra tercer gran regla es que en el uso del CFDI aplicado sea el uso correcto. Recuerden que cada vez que pedimos un comprobante fiscal, le pedimos al que nos la está emitiendo que le ponga uso de CFDI. Y ese uso de CFDI, quien decide quién ponerlo, pues es el comprador. Pero hay unas reglas que te impiden, según el tipo de régimen que eres tú como contribuyente, al solicitar una factura de una deducción, probablemente no puedas tener deducciones personales. El caso más específico, pues, es el reciclo. La persona física de reciclo, como decíamos anteriormente, no presenta deducciones ni en el mes ni en el año. Por lo tanto, un reciclo, si quiere pedir un honorario médico, como ahorita lo vamos a ver, pide la factura, pues por sistema no va a permitir asociar ese uso de CFDI porque no puede tener deducciones personales ese tipo de régimen. Vamos a hablar de las deducciones personales en sí. ¿Cuáles son las que tengo yo derecho de presentar en mi declaración anual por el hecho de ser persona? Recalco, por el hecho de ser persona. No tiene nada que ver a qué me dedico. No tiene ninguna vinculación este tipo de deducciones con lo que me dedico. ¿Cuáles son estas deducciones personales? Pues las más comunes son los gastos médicos. Todos durante el año acudimos con algún médico a una revisión preventiva o correctiva, a un psicólogo, con un dentista, con un nutriólogo. Quizás se acudió al hospital a tener una atención médica. Recibimos análisis y estudios clínicos, tomas de sangre, rayos X, resonancias, de las más comunes.
Se adquirieron prótesis o lentes, que aquí está topado a 2,500 pesos por año por contribuyente, o se tuvo que hacer el alquiler de algún aparato médico para alguna rehabilitación, para algún apoyo. Estos son los gastos médicos. Todos durante el año al menos tenemos uno de estos. Entonces es importante que sepamos que lo podemos aprovechar en nuestra declaración anual, pagar con tarjeta, con transferencia o con tarjeta de débito o crédito para que se cumpla el requisito y que en el uso de CFDI me pongan en la clave D01 o D02. Ahorita vamos a ver qué son cada una de estas claves, pero tendría que con gastos médicos tener el D01 o D02. Gastos funerarios solamente son deducidos cuando están efectivamente utilizados, es decir, los planes a previsión, como no podemos deducirlos como una persona física. Realmente se deducirían hasta el momento en que se utilicen. Y aquí están topados a un UMA elevado al año, que son 35,000 pesos, 35,101 pesos. Y cuando se solicita una factura por este tipo, pues el uso de CFDI que va a venir ligado en el comprobante, pues sería el D03. Luego tenemos también los donativos. Donativos que serán deducibles hasta un tope del 7% de los ingresos percibidos en el año y que están formando parte de este gran tope que tenemos como límite en el año, que son el 15% de los ingresos o las 5 UMAS elevadas al año. Algo de lo más común también es el interés real hipotecario. Tenemos créditos hipotecarios para pagar nuestra casa o alguna inversión que estamos realizando. Aquí también entra el Infonavit. Y con los intereses que se están pagando mes con mes, lo que realmente va a ser deducible es aquellos intereses que excedieron a la inflación. ¿Sí? El año 2021, el año 2022 fueron años de intereses reales bajos porque estábamos acostumbrados ya a tasas hipotecarias bajas, alrededor del 8 al 10%, y las inflaciones de esos años pues rondaron alrededor del 7%, entre 6,5 y 7,8%, pues entonces la diferencia entre esa tasa de inflación y la tasa hipotecaria es lo que realmente voy a poder deducir. Este es una oportunidad muy relevante, la de aportaciones complementarias. Aportaciones complementarias a cuentas de planes personales de retiro o aquellas personas que tienen una Afore y que están ahí aprovechando la Afore para ahorrar aún más para el retiro de manera voluntaria. Al decir voluntaria es que no es la que el patrón normalmente paga para la empresa, por parte de la empresa para el trabajador. No es aquí que el mismo trabajador, que el mismo empleado esté haciendo aportaciones para su retiro. Esta aportación complementaria está fuera del límite que hablamos anteriormente de los ingresos acumulables, que aquí podemos deducir hasta el 15% de ingresos acumulables de manera adicional sin que se exceda a 5 UMAS, también elevadas al año. Es otro tope similar al que teníamos en el tope general. Tenemos también la prima de seguro de gastos médicos. Muchos de nosotros tenemos una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Por lo tanto, la de nosotros y también la de nuestros beneficiarios, digo, lo de nuestros dependientes, perdón, de nuestros dependientes, podemos deducirla. Veremos que cuando esa compañía de seguros nos emite la factura, pues lo que nos está emitiendo es con un uso de CFDI del D07. Tenemos también el caso de transporte escolar, pero esto solamente es cuando sea el transporte escolar obligatorio en la escuela a la que están asistiendo mis hijos o mis dependientes. Aquí en Monterrey, que yo sepa, no existe una escuela que obligue a llegar en transporte escolar.
Sé que hay algunas en la Ciudad de México y en el Estado de México que obligan a que los alumnos lleguen en transporte escolar para efectos de también el tráfico, ¿no?, que se vive en aquellos lugares. Entonces, en ese caso, cuando inscribes a tu hijo, te dicen, bueno, obligatoriamente hay que pagar el transporte escolar, y en ese caso sí sería deducible pidiendo la factura. Los depósitos en cuentas especiales de ahorro. Aquí hay unos planes de ahorro que, diferentes a los que hablábamos de planes personales de retiro, que al cumplir ciertos requisitos podemos tener un ahorro adicional. Pues hay instrumentos específicos que cumplen con los requisitos establecidos por la ley para cuentas especiales de ahorro para el retiro, y hay otras que son aportaciones complementarias de planes personales de retiro. Estas también tienen un tope adicional de 152,000 pesos al año que yo puedo estar ahorrando por ejercicio para fines de tener un ahorro mayor a mi retiro. Y el último es el de las colegiaturas. Las colegiaturas de nuestros hijos o padres o cónyuge, podemos deducirlo lo que estemos pagando a nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato profesional técnico o el bachillerato. Fíjense que esas cantidades que están ahí, de 14,200, 12,900, 19,900, 17,100 y 24,500, es por hijo por año. Por hijo por año. ¿Sí? Hay requisitos para poderlo deducir. También tengo que pagarlo de manera por transferencia, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, y que en la factura de la colegiatura venga el CURP de mi hijo o de la persona por la que usted estoy pagando la colegiatura, para efectos de que, de asegurarse que efectivamente es en línea recta esta deducción. Estas cantidades que vemos aquí nominales, estas que vemos de colegiaturas, estas de depósitos, tienen años sin actualizarse en la ley. Por ejemplo, las colegiaturas empezaron en el 2011. En el 2011, entonces ya tenemos 11 años que no se han actualizado estos valores. Cuando se definieron en un principio, se decía que el valor que estaba aquí era porque a ese monto le costaba al gobierno pagar la educación preescolar de un niño, o la primaria o la secundaria. Por lo tanto, daba la oportunidad que ese mismo valor lo dedujera el contribuyente si lo estaba pagando de manera privada. Ese era el razonamiento que había atrás de esto, no se ha actualizado, sigue estando vigente estos valores. Entonces, si se dan cuenta, estos conceptos, al menos durante el año tenemos uno, o tenemos algo relacionado con lo médico que de manera preventiva, pues es muy afortunado el tenerla, y si ya es de manera para un tratamiento médico, pues el hacer ese desembolso, pues sí nos puede llegar a traer un beneficio de recuperación fiscal. Otro que también puede ser común son los donativos. Esos donativos tienen que ser hechos a instituciones autorizadas para recibir donativos. Los intereses hipotecarios, aquellos que estemos adentro de un crédito hipotecario, pues sabemos que ahorita durante el mes de febrero o marzo nos llegaron unas constancias para validar precisamente el valor real del interés. Aquellos que estén viendo por su retiro, es importante que vean si lo tienen, que lo contraten de manera individual y que cumpla con los requisitos, ya sea de aportaciones complementarias o depósitos en cuentas especiales de retiro, para efecto de tener un beneficio fiscal. La prima de seguros de gastos médicos también, que es una de las más comunes, lo recalco, y la otra por las colegiaturas. Entonces, saber que tengo derecho a poder presentar esto en mi declaración anual, aunque no esté obligado, me va a llevar a tener un mejor resultado de ISR. En la mayoría de los casos, para los que no están obligados, que probablemente son salarios que hayan recibido menos de 400,000 pesos en el año, presentar uno de estos deducciones les va a llevar a un saldo a favor.
les va a llevar casi seguro a un saldo a favor, al menos que esté mal calculado el pago mensual o el pago de la nómina que les hacen cada semana, cada quincena, pero en la mayoría de los casos les va a llevar un saldo a favor y ahí pueden tener una recuperación en sus finanzas personales. Pero el saber esto me ayuda a saber también cómo puedo administrarme. Por ejemplo, en las colegiaturas decíamos que es por hijo, ¿sí? Pero yo contribuyente tengo un hijo o tengo 2 hijas, o tengo 3 hijos, o tengo 4 hijos. Por hijo puedo repetir esta cantidad de montos, pero también mi esposa, mi esposo, si está teniendo ingresos y él presenta su declaración anual, pues él también pudiera presentar estas mismas deducciones. Entonces ahí ampliamos ya la capacidad de deducción de manera familiar. ¿Sí? Atención con esto. Esto es un tip que pudiéramos aplicar si en mi familia, tanto mi pareja como yo, estamos teniendo ingresos por los cuales presentamos declaración anual y estamos pagando impuestos sobre la renta. El pagar la colegiatura de nuestros hijos, podemos dividirnos a que unos meses la factura salga a nombre mío, otros meses a nombre de mi esposa, pagar por transferencia, pagar con tarjeta, y por lo tanto cada quien está haciendo uso de su límite de deducción por hijo por nivel de colegiatura. ¿Sí? Es algo que es importante tomar nota y que le podemos sacar provecho. Y les decíamos que el punto más relevante cuando pedimos comprobantes fiscales de deducciones personales es el campo del uso del CFDI, que todas las que se utilizan para la declaración anual exclusivamente empiezan con la letra D. Fíjense, empiezan con la letra D. Y cada uno de los números, pues abarca un concepto de los que platicamos ahorita: honorarios médicos, dentales, gastos médicos por incapacidad, gastos funerales, donativos, intereses reales de créditos hipotecarios, aportaciones voluntarias al SAR, primas por seguro de gastos médicos, gastos de transportación escolar obligatoria, depósitos en cuentas personales para el retiro o primas que tengan como base planes de pensiones, y por último, pagos por servicios educativos o colegiaturas. Fíjense cómo el SAT desde la factura electrónica empieza a validar, y esto es muy importante, a través de sus robots, que lo que le estás presentando, el comprobante haya existido, que sea un concepto plenamente deducible como deducción personal, lo va a topar numéricamente con los ingresos que tienes para ver si procede. Recuerden que en cada factura también viene la forma de pago establecida, pues es importante pagarlo con tarjeta o transferencia. La mayoría de estos gastos, obligatoriamente los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. ¿Pero para qué? Para que los robots del SAT, cuando yo presento mi declaración anual y estoy esperanzado a tener un saldo a favor, pasen todos los filtros y proceda de manera automática. Este es el siguiente punto. Cuando yo tengo derecho, como resultado a esto, a un impuesto a favor, tengo derecho a manejar una compensación del saldo a favor, que es no pedir ese dinero, tenerlo ahí a mi favor para pagar futuros impuestos. Para pagar futuros impuestos. ¿Sí? Entonces puede ser una estrategia en la que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy seguro de que tenga todos los comprobantes, o no quiero meterme en un tema con el SAT a pedirle una devolución porque erróneamente le tengo miedo a estos trámites. Bueno, puedes optar por la compensación y con esa compensación usarla para pagar impuestos a futuro. El otro tema es la devolución, la otra opción es la devolución, que aquí en la devolución hay 2 casos, automática y manual. Automática es la del robot que yo les decía anteriormente. Si vamos, fíjense lo importante de todo lo que hemos hablado ya en estos cursos. Hablamos ya del CFDI y de lo importante de algunos campos. Bueno, pues cada vez que me dan un recibo de nómina en el que esté bien llenado, un recibo de nómina de mis ingresos, o cada vez que yo expido un recibo de mis ingresos, de honorarios, de facturas o de mis proveedores que me lo emitan de manera correcta, va
dándole al SAT una cuadratura en los pagos de impuestos que hago mes con mes, en mi declaración anual cuando pido comprobantes por mis deducciones personales, y si todo eso le va cuadrando, va validando que vas cuidando todos los aspectos, cuando llego a tener un impuesto a favor, es más fácil que se proceda a una devolución automática. Y una devolución automática son aquellas en donde ya sin ningún requerimiento de por medio, el SAT me está depositando el saldo a favor que yo tenía. Entonces, por eso es tan importante poner atención a esos detalles de las facturas electrónicas, en los conceptos que me están facturando, en el método del pago, en la forma de pago y en el uso del CFDI. Y cuando no procede la devolución de manera automática, cuando el SAT dice, a ver, tengo dudas en esto, preséntame comprobantes, que a veces son cosas ajenas a ti, que es porque el banco que tiene tu crédito hipotecario no lo informó de manera correcta, que donde tienes tu inversión los intereses no fueron cargados de manera correcta. Son de los casos más comunes que ahorita vienen a mi mente. Cuando es así, la devolución manual va a llegar a haber un requerimiento por parte del SAT donde nos pide más detalle. Nos pide que le mostremos que hayamos tenido efectivamente unos ingresos o que efectivamente le comprobemos que hay un gasto pagado con tarjeta o transferencia. Por ejemplo, le pagaste a un médico por transferencia, pero él por error te hizo la factura y puso método de pago, forma de pago efectivo. Bueno, aunque tú hayas hecho la transferencia y tú no te diste cuenta para corregirla en tiempo, optaste por presentar en la declaración anual esa factura de ese médico que dice efectivo. Entonces el SAT, al ser un médico, lo va a rechazar y te va a decir, a ver, no porque lo pagaste en efectivo, al menos que me demuestres que hayas pagado en transferencia. Mándame el estado de cuenta o mándame el comprobante de la transferencia. Es un ejemplo de requerimiento que tenemos que enviarle al SAT. Hay unos requerimientos a veces que son kilométricos, que tienes que entregar mucha información. Hay otros que son más sencillos. El SAT tiene hasta 2 oportunidades de requerirte antes de pronunciarse. Pero incluso cuando se llegara a pronunciar con un rechazo y ves que su razonamiento es incorrecto, se puede volver a solicitar la devolución manual y empezar el proceso de nuevo, anexando ahora con mayor cuidado tus respuestas para que pueda proceder. Aquí también a veces hay temas de presupuesto. A veces el SAT tiene una cantidad para devolver y como ya está esto surtiendo efectos legales en los plazos, pues a veces rechaza de manera generalizada para que mucha gente empiece proceso manual y con eso ganar otra vez tiempo, ¿sí? Entonces, estos procesos de devolución, cuando es automático, híjole, todos estamos bien contentos, pero cuando es manual, sabemos que puede llevar tiempo, a veces años puede llevar, pero mientras tengas tú todo bien fundamentado, pues hay que seguir los procedimientos y en su momento, si hay rechazos continuos infundados, pues acudir a la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para que nos apoye en un proceso de una manera ya más legal. Cuando hay impuesto a cargo en la declaración anual, tenemos siempre la opción de hacer un solo pago en exhibición, que para que no haya recargos tengo que hacer el pago antes del 30 de abril, pero también está la opción de parcialidades, hasta 6 parcialidades, de 2 a 6 parcialidades, pero siempre y cuando haya pagado yo la primera antes del 30 de abril o a más tardar el 30 de abril. Y esto es muy importante, por eso es tan importante hacer las declaraciones en tiempo, porque si sale con algo a cargo, yo tengo todavía la opción de hacer hasta 6 pagos mensuales. Ahí sí con un pequeño recargo, pero también el beneficio es que no tengo que presentar ninguna fianza o ninguna garantía para que me permitan esto. Cuando yo estoy pidiendo al SAT opciones de pagos, facilidades de pagos, por ley debe de pedir una garantía. Se le llama eso garantizar el interés fiscal con una fianza, con un depósito o con algún señalamiento de algún bien, ¿sí? Pero cuando yo hago esta facilidad que ya está en las reglas misceláneas cada año de pagar en plazos, en parcialidades,
al hacer el primer pago antes del 30 de abril, no requiero presentar nada. Ya nada más me entregan pagarés, el SAT pagarés no me entrega líneas de captura, perdón, líneas de captura que yo tengo que cumplir en tiempo cada mes para poder seguir teniendo el beneficio. Entonces, por eso es súper importante hacer la declaración en tiempo. Bien, con esto, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando a que cuando cumplimos con nuestra declaración anual, no nada más estamos pagando nuestras obligaciones fiscales, sino también me ayuda a presentar la declaración anual en ciertos trámites de carácter financiero, ¿no? Si estoy pidiendo un crédito, me piden la declaración anual. Si estoy pidiendo una visa o si estoy pidiendo un permiso para un viaje al extranjero, pues te piden comprobantes de ingresos. Cuando estoy haciendo un trámite para que mis hijos entren a una escuela, pues quizás me piden también algo de indagatoria de mis ingresos o mis actividades. Y la declaración anual nos sirve para eso. Como decía también para temas crediticios. Entonces no nos quedemos nada más a que es para cumplir con el SAT. Realmente es bien complicado atender personas que traen rezagos de años, sea por lo que sea la situación, es muy complicado atender ese tipo de contribuyentes porque este rezago le va a implicar recargos, actualizaciones, probables multas y es una bola de nieve que es una bola de nieve que se hizo grande durante el tiempo. Y a veces encontrarse con contribuyentes que simplemente fue por descuido o por desidia, pues es todavía muy penoso, porque incluso eso está en su opinión de cumplimiento. Tú puedes sacar una opinión de cumplimiento de la página del SAT y va a ver que tienes ahí esas tachitas. Y eso te puede estar deteniendo proyectos a futuro, te está deteniendo oportunidades. Entonces, fíjense cómo el presentar una declaración anual con los datos correctos, incluso con datos informativos, me evita discrepancia fiscal, me ayuda a tener claridad en mi patrimonio, pero también me ayuda a agilizar trámites personales que pueda estar yo como persona física o como familia atendiendo. Bien, pues hasta aquí realmente es nuestra explicación. Quisiéramos ahorita tener un cuestionario, una evaluación de manera anónima, donde le vamos a hacer algunas preguntas con el objetivo de que ustedes aterricen algunos de estos conceptos, ¿sí? Por favor, les pedimos si tienen ahí su celular, puedan poner su lector de código QR, escanear este código. Les paso las respuestas. La primera pregunta dice, ¿cuál régimen no está obligado a presentar la declaración anual? Las opciones que vienen son reciclo, régimen general, sueldos y asimilados o RIF. Nos pregunta cuál es el que no está obligado. En la pregunta número 2 es ¿cuáles son los datos informativos? En la primera opción viene premios, donativos y préstamos. La segunda opción es enajenación de bienes, herencias y viáticos. Y la tercera opción es todas las anteriores. La pregunta número 3 es referente a qué son las deducciones personales. La opción número 1 nos dice que son los gastos facturados que se van sumando en las declaraciones provisionales o mensuales. La número 2, los gastos que se realizan durante el ejercicio y se pueden aprovechar en la declaración anual. Y la número 3, los gastos que se realizan para mi persona como vacaciones, ropa, despensa, etc. La pregunta número 4 nos dice que identifiquemos cuál de estas 4 opciones no son ejemplos de deducciones personales y nos menciona seguro de gastos mayores, colegiaturas,
uniformes y donativos. Ahí vamos a identificar cuál de esos 4 no es una deducción personal. Y por último, la número 5 nos pregunta qué es el uso del CFDI. La opción número 1 nos dice que es la opción que mejor describa la utilidad que se le dará a la factura para las deducciones personales. La número 2 es opción que describe cómo se pagó esta factura. Y la número 3 es la opción que indica cuándo pagué la factura. Y ahora sí, les voy a mencionar las respuestas de cada uno. La pregunta número 1, ¿cuál es el régimen que no está obligado a presentar la declaración anual? La respuesta es el RIF. Este es el régimen que no está obligado a presentar la declaración anual. En la número 2, los datos informativos, la respuesta es todas las anteriores, tanto premios, donativos, préstamos, enajenación, herencias, viáticos, todo eso es parte de los datos informativos de nuestra declaración anual. En la número 3, ¿qué son las deducciones personales? La respuesta es, son los gastos que se realizan durante el ejercicio y se pueden aprovechar en la declaración anual. La número 4, identificar cuáles de estas no son deducciones personales y en este caso la que no entra como deducción personal es uniformes. Y por último, la número 5, que es el uso del CFDI. La respuesta correcta es la opción número 1. Es la opción que mejor describe la utilidad que se le dará a la factura para las deducciones personales. Muy bien, Aileen. Muy bien. Bien, muchísimas gracias a todos, a los que contestaron. Si se dan cuenta, la intención de estas sesiones con esta evaluación, tratar de sondear un poco los resultados y que ustedes vayan confirmando algo de lo que ya vimos en la sesión que pueda ser de su utilidad. Y los contenidos que manejamos también en las exposiciones, pues es con base también a la experiencia que hemos tenido de preguntas más frecuentes que tienen nuestros clientes, para con eso poderlos orientar e ir contestando lo que vemos que es más común y más de mayor inquietud entre las personas físicas. Bien, ya para concluir, pues nada más recordarles nuestra cita la siguiente, el siguiente mes. Ya estamos avanzando en nuestro programa. Hoy hablamos del impuesto sobre la renta. Les recordamos a todos, aquellos que les apoyamos con su declaración anual, ya estén estableciendo contacto nosotros con ustedes con nosotros para tenerlo programado. Y que se presente a partir de abril. La plataforma todavía no se libera para presentar la declaración, se liberará hasta el 1 de abril, esperemos que así sea. Y sabemos que también durante los primeros días siempre hay muchas intermitencias en la plataforma, entonces estaremos enviando las declaraciones que tengamos de información y que veamos que no hay detalle en los cálculos, porque a veces las plataformas, como les digo, las primeras días siempre tienen sus detalles. El siguiente mes, en mayo, nos veremos para hablar del IVA. Fíjense cómo ahorita hablamos sobre impuestos sobre la renta, que es el impuesto también patrimonial, pero muchos de nosotros, o más bien todos, de alguna manera directa o indirecta, tocamos el IVA en nuestras finanzas personales. Hay que entender bien ese concepto, hay que entender bien cómo impacta el IVA en nuestras finanzas personales, a quiénes impacta más, a quiénes impacta menos, o cómo hacer buen provecho de él. En junio hablaremos de lo relevante que está haciendo la firma electrónica ya para fines fiscales, pero también para otros fines personales, la importancia de tener los sellos digitales para aquellos que hacemos facturas, tener sellos digitales vigentes. Y por último, en julio haremos una conclusión de todas las relaciones que hay entre las finanzas y los impuestos, de todos los temas que ya hablamos, ya para cerrar lo que es este programa que trajimos o que hemos traído para ustedes.
Aquí están nuestros datos de contacto, tanto del equipo de atención a clientes de personas físicas y los del área administrativa, tanto Silvia como Marielena y Dolores en facturación, para cualquier cosa, cualquier duda que tengan ustedes que ver. Y bueno, agradecerle su presencia, agradecerle su compañía y nos vemos entonces en la siguiente sesión. Si hay alguna duda en particular, nos podemos quedar aquí a atenderla o a través del chat. Muchas gracias, muy buenas tardes, que la pasen muy bien. Gracias. Gracias.